Ahora sí. Bueno, buenas tardes desde Bomchil y junto a Edgardo Isola les damos la bienvenida a todos los asistentes invitados y muy especialmente a nuestros colegas, la doctora Viviana Laura Díaz y Alberto Eduardo Fantini, a quienes convocamos hoy a esta reunión virtual para analizar toda la temática que tiene que ver con las modalidades de trabajo remoto a través del uso de tecnologías de la comunicación, que dicho de un modo más sencillo es el teletrabajo. Un tema que está hoy en día cobrando mucha fuerza en nuestras vidas personales y laborales, producto de la fuerza de los hechos y las circunstancias por las que estamos atravesando, porque en sí mismo el teletrabajo ya lo conocíamos muchos y es muy conocido en el resto del mundo desde hace años, pero en estas, repito, circunstancias actuales y por mandato de la legislación de emergencia, hemos, sin quizá preparación, muchos, empezado a trabajar de este modo desde hace 4 meses, y a lo que se agrega un dato más, que hace que el tema tenga mucha actualidad, y es que el Poder Ejecutivo hace 1 mes y medio decidió darle al teletrabajo el marco normativo que no tenía, para lo cual envió un proyecto al Congreso que ya recibió media sanción de la Cámara de Diputados, fue girado al Senado el jueves de la semana pasada fue tratado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, donde no se aprobaron cambios, y según la información que nos llegó ayer a la tarde de Presidencia del Senado, mañana a las 14 horas se debate en el recinto, por lo cual quizá mañana al final del día contemos o no con un marco regulatorio para el teletrabajo. Viviana y Alberto cuentan con una muy larga trayectoria académica y profesional ligada a estos temas, y sobre todo en la profesional volcada tanto al sector público y al privado. Viviana es abogada, magíster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales de la UNTREF, Universidad Nacional de 3 de Febrero, doctora en Derecho del Trabajo, Previsión Social y Derechos Humanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, doctora en Derecho del Trabajo, también graduada en la Universidad del 3 de Febrero, diplomada en Liderazgo y Gestión de Talento Humano, certificada en Neurociencia Cognitiva aplicada a las organizaciones por CIFAL y UNITAR, es mediadora, es conciliadora laboral y de consumo, árbitro laboral y actuando en CECLO, MEPRE y COPREC, cofundadora y directora académica de GNT Mentoría Neurodigital, coordinadora a su vez de la Comisión de Trabajo Conectado Remoto de la Asociación Argentina de Usuarios de la Informática y las Comunicaciones, Usuaria, consultora en teletrabajo para América Latina y el Caribe en el ACCEPAL, directora del Diplomado Universitario en Gestión Sindical UCA, coordinadora de la Diplomatura en Negociación y Maestría en Relaciones Laborales Internacionales también de la UNTREF, disertante y autora de diversas publicaciones y libros que tienen que ver con esta y otras materias como acoso laboral, pero también en lo que hace al tema que vamos a tratar hoy, tiene un trabajo llamado La Oficina en Casa, mitos y realidades del teletrabajo, editado por Capeluz en 2013, y Teletrabajo y Neurotecnología, un trabajo editado por Granica en 2018, además de Cerebro, Trabajo y Tecnología, el método GNT, publicado por Editorial Académica Española el año pasado. No lo veo escrito, pero lo agrego. Viviana estuvo a cargo de la coordinación de teletrabajo, de la unidad coordinación de teletrabajo que se creó en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, y ocupó ese lugar entre 2013 y 2015, y lugar que agrego desde donde se impulsaron muy interesantes iniciativas para la promoción del teletrabajo, para la promoción de plataformas para el teletrabajo y para la generación de empleo a través del teletrabajo. Algunos recordarán que entre esas iniciativas se ideó un protocolo a través de una resolución que se llamaba el Programa de Promoción del Empleo en el Teletrabajo, que es conocido por muchos de nosotros como PROPET.
Así que, bueno, y en cuanto a Alberto Eduardo Fantini, es abogado, magíster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales. Se ha especializado también en responsabilidad social empresarial o corporativa. Es cofundador de GNT Mentoría Neurodigital, que es una consultora especializada en servicios de teletrabajo. Ahora les voy a preguntar por eso. Consultor, a su vez, de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo en la República Argentina, en lo que hace a la elaboración del Manual de Buenas Prácticas en Teletrabajo y del Programa de Certificación de Buenas Prácticas en Teletrabajo para las organizaciones. Es docente en la Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales y en la Diplomatura en Negociación y Métodos Adecuados de Resolución de Conflictos Laborales, también graduado en la UNTREF. Docente en el Diplomado de Formación Sindical en la Universidad Católica Argentina y es conferencista en distintos temas de su especialidad, como el que vamos a tratar hoy. Muchas gracias nuevamente. Hemos decidido darle a esta reunión virtual el formato o el marco de una suerte de diálogo o de entrevista para hacerlo más provechoso para todos los asistentes y de esa manera intercambiar preguntas acerca de un tema que, repito, es de muchísima actualidad y vigencia. Comienzo por preguntarles a ambos qué es GNT Mentoría Neurodigital y qué actividades desarrollan ustedes a través de esta empresa. Bueno, en primer lugar agradecerte mucho, Esteban, Edgardo. El apellido Carcavalo es muy cercano porque el primer libro mío de acoso laboral, cuando todavía nadie hablaba de violencia y acoso, sí, fue justamente presentado por Coco Carcavalo, y con quien el otro día le comentaba a Esteban que fue una de las primeras personas de las que hablé yo de teletrabajo, porque el teletrabajo lo vengo transitando desde el Ministerio de Trabajo desde 1999, y la primer comisión de teletrabajo se armó en realidad en el 2002, cuando Carlos Tomada era secretario de Trabajo, y después se consolidó en el 2003 bajo la primera gestión de Carlos Tomada. GNT es una forma de gestionar el cerebro, de programarte, porque a partir del estudio del trabajo conectado remoto y ciertamente de la tecnología, y por un tema personal, el haber podido introducirme en el estudio, ¿no?, del cerebro, y poder un poco ver cómo juega cerebro, esta triada, ¿no?, cerebro, trabajo y tecnología. En mi caso empecé a ver que la tecnología es muy buena, muy buenos los efectos en realidad, no diría que es buena en sí misma, porque es bueno o malo el uso que uno le puede dar, pero también hay ciertas consecuencias que tienen que ver con las sombras de la tecnología, y es cómo afecta la tecnología en el sistema nervioso, ¿no? Cómo te crea dependencia. La tecnología es una droga sin sustancia, y esto es porque justamente el mal uso impacta en tu cerebro y te produce entonces un aumento de la presión sanguínea, y de repente te produce una visión nublada, taquicardia, mareo, síndrome del cerebro quemado. Entonces, la idea de GNT, que nace como un método de neuroplaneamiento, es partir del estudio del cerebro, conocer cómo es tu cerebro, ¿no?, para ver bien cómo programarte, hacerlo a través de técnicas que son la meditación, la respiración, yoga, mindfulness, programación neurolingüística y pensamiento lateral, para llegar a formar hábitos más saludables. Y en eso, poder competir con las máquinas, en el sentido de estar preparado con competencias laborales que exige el trabajo 5.0. Bien. Agrego, si me permitís, Esteban. Sí. Buenas tardes, y también muy agradecido a tu invitación y a la presentación. También con Coco Carcavalo, un queridísimo amigo. Tengo largos años de relación, por distintas causas, siempre asociados al
al aspecto profesional. Así que encantado de estar con vos, Esteban, y en esta presentación. Quería agregar a lo que señaló Viviana sobre el método GNT, un poquito qué es GNT Mentoría Neurodigital, la consultora en la cual trabajamos, por supuesto, con el método GNT, y trabajamos distintos procesos vinculados a la transformación digital. Es decir, nosotros creemos que el teletrabajo, el trabajo remoto, es una modalidad laboral, pero más allá de modalidad, es una introducción, o deberíamos verlo en un marco más amplio, que es el de la transformación digital. Esto que se ha convertido en una verdadera revolución, que muchos especialistas asimilan a revoluciones industriales anteriores, y que no debe verse simplemente como una implementación de tecnología, sino que implica para nosotros, para las empresas, pero también para las personas, las organizaciones, una verdadera reinvención, es decir, un verdadero cambio o transformación cultural. Y es en ese campo en el que nosotros nos movemos habitualmente cuando hacemos la implementación del teletrabajo o cuando preparamos y hacemos todo lo que tiene que ver con la capacitación y el entrenamiento de las personas dentro de este marco de transformación digital, que exige obviamente una verdadera estrategia para el cambio que nos propone y para afrontar los desafíos que representa en este siglo. Sin duda lo que ustedes hacen es lo que viene detrás de este particular momento para ir acompañando la evolución y la expansión del teletrabajo. Pero los llevo un minuto, después volvemos hacia eso, que es, yo diría que es el presente, el futuro del teletrabajo. Pero en el presente, con la actual coyuntura especial que traté de resumir muy rápidamente hace un momento, el modo en que se expandió el teletrabajo en el marco de esta emergencia y especial circunstancia en la que estamos. ¿Les parece que es el mejor momento hoy para normativizar el teletrabajo? A ver si los legisladores van a saber captar la foto, la imagen que hoy se tiene del teletrabajo y tenemos todo, que es una cosa desordenada a la que nos sumergimos en marzo, muchos sin protocolo, sin preparación, sin tecnología, algunos a lo mejor sin tecnología suficiente, en el hogar colmado de gente. O sea, ¿es eso es la normalidad como para regular hoy el teletrabajo? La respuesta es no. Cuando hablamos de trabajo conectado remoto es importante reconocer la evolución, ¿no? Empiezan los 70 con Jack Niels en un atasco vehicular diciendo ¿por qué el trabajo no viene a mí? Y en los 90 empieza empresas tecnológicas nacidas en la tecnología empiezan a vislumbrar lo que es la oficina móvil, ¿no? El trabajo es donde voy. Y después aparece la nube, ¿no? Y en los 2000 empieza todo el proceso de digitalización. Pero lo que pasa a partir de marzo de este año en nuestro país es justamente una involución del trabajo conectado remoto, una ficción de teletrabajo, lo que yo llamo trabajo remoto forzado. Exacto. No es... porque justamente fue la biología, ¿no? El COVID-19 no fue ni el Estado, ni las empresas, ni los sindicatos, ni siquiera yo, que soy una militante del trabajo conectado remoto, la responsable de la digitalización masiva. Todos fuimos empujados a trabajar remotamente y, como bien vos decís, Esteban, a veces sin red de contención emocional ni tecnológica, obviamente ni jurídica. No. Entonces, ¿este es el mejor momento para normatizar? La respuesta obviamente es que no. ¿Puedo aplicar trabajo conectado y remoto sin tener una ley? Sí, lo vengo haciendo hace 20 años. Sí. Lo que una ley me sirve es para plantearme un orden público, ¿no? Un sustrato básico para decirme cuáles son aquellos principios que no pueden dejar
de estar presentes en la modalidad del teletrabajo, que es una modalidad laboral. De ahí en más el juego de la negociación colectiva para que las partes puedan establecer lo que más al orden público hace a la especificidad. Si una ley determina y detalla casuística, entra en la posibilidad de discriminar. Entonces, volviendo al proyecto de ley, que sí, que mañana se discute probablemente hacia la finalización como ley, ¿no? En senadores, es una ley que tiene institutos muy interesantes y muy buenos que sí hemos planteado en algunos proyectos anteriores, pero hay otros que quizás la forma de describirlos y la oportunidad de presentarlos no era, a mi opinión personal, la mejor, ¿no? Sí, sobre todo la situación tutelar hacia la mujer en una determinada situación, que quizá ahí sí están mirando la foto de hoy, donde la mujer con hijos menores a cargo está con los hijos encima en la casa, cuando en una situación de normalidad eso es probable que no ocurra, porque va a estar cada uno en su actividad educativa, escolar o lo que fuere. Ese ya es un dato que quizá habría que levantar. Y el otro, y les pregunto, es qué alcance debería tener un marco legal, porque yo distingo dos tipos o dos maneras de teletrabajar. Una manera, digamos, utilizando una manera full, completa, y una manera combinada con trabajo presencial. Una manera predominante, como dice la legislación española hoy, es decir, el que está contratado para teletrabajar prácticamente full time. Y el otro que es el combinado, que va como, incluso tiene determinados días de teletrabajo semanales, mensuales o hasta anuales. Incluso hasta el teletrabajo de ese modo está dado como una suerte o en el marco de una política de beneficios. ¿Hay que regular en un solo marco los dos? ¿O es sería de interés del legislador contemplar solamente el que es completo y total? Es que el trabajo conectado remoto no se agota en el teletrabajo. El teletrabajo es una forma de trabajo remoto. Cuando nosotros planteamos el último proyecto, que fue en el 2014, después hubo una vuelta más en el 2018, que me tocó defenderlo, pero en el del 2014, que casi estuvo a punto de ser ley, se habían manejado dos figuras que tenían que ver con el teletrabajo y el trabajo remoto. La diferencia lo marcaba la habitualidad, ¿no? Sí, Esto que vos hablás de frecuencia. sí. Y además hay un instituto, fíjate vos, que tampoco está de alguna manera previsto y que sin embargo, tanto en Colombia, donde con Alberto nos tocó la oportunidad de trabajar mucho y de participar en lo que fue el libro blanco de teletrabajo y en el pacto de teletrabajo, y tuvo mucho éxito, son las oficinas, ¿no? Estos nodos de teletrabajo, los teleoficinas. Acá en Argentina, desde la gestión de Carlos Tomada, habíamos hecho un programa que se llamó Ofiteles, Oficinas de Teletrabajo, que eran lugares que justamente se habían dispuesto en oficinas de empleo que permitían que las personas pudieran trabajar desde ahí. ¿Por qué? Porque si yo tengo un monoambiente con 4 hijos, 3 perros, vivo con mis suegros y mis padres, y además tengo algún hermano soltero que vive también, obviamente no va a ser el mejor escenario para teletrabajar, ¿sí? No. Entonces, podría, y sería muy beneficioso, y así fue, porque esto daba mucho, estaba dentro de un programa que se llamó Crédito Fiscal, la posibilidad de trabajar desde ese nodo, desde esa oficina de empleo, que a lo mejor quedaba cerca de mi casa, entonces me beneficiaba en cuanto al ahorro concreto que yo tenía en gastos de viaje y en gastos de tiempo muerto, por supuesto, y me permitía entonces estar en un lugar con las previsiones de la seguridad e higiene que debían ser. Esto no está previsto en este proyecto de ley, y también creo que una asignatura interesante es ver de qué manera uno logra, que entiendo yo la reglamentación debería apuntar ahí, de qué manera yo logro ayudar a implementar el trabajo conectado remoto como lo que es
una herramienta de mejora de la empleabilidad. Si yo no lo presento como una mejora de la empleabilidad, bueno, tiene un tiempo corto, ¿no?, de existencia. Claro. Ya que hablas de Colombia, sí. Agrego Sí, algo, Alberto. Esteban. Sí, yo creo que concretamente me parece que hemos perdido una oportunidad en la segura y próxima sanción de la ley, porque me parece que nos quedamos con una mirada muy pequeña. Yo creo que es una modalidad que sí es válida para el trabajador dependiente, es válida para el autónomo, es válida para mejorar productividad, es válida para mejorar empleo. Y sin embargo, me da toda la sensación que estamos regulando la modalidad con una serie de restricciones que no miran, digamos, todo el marco que mencionaba anteriormente. O sea, el proceso de transformación que está sufriendo el mundo, que está sufriendo el trabajo en particular, impactado por las tecnologías, y que hace a la mayor competitividad y a la mejora de productividad de un país, de una nación. Sin embargo, me parece, repito, que nuestra mirada es pequeña. Total, coincido totalmente. Y como Viviana recién hablaba de Colombia, que es alguna legislación que conozco parcialmente, igual que en la de Chile, en Colombia se instauró por la ley la jornada remota flexible y se declaró que como la jornada no tiene posibilidad de control, se la excluía del régimen legal general de jornada vigente en ese país, y lo mismo ocurre con la reciente reforma que se hizo en Chile el año pasado. Es decir, ya entrando en lo que es el diseño de una jornada para el teletrabajo, ¿cómo ven ustedes articular eso, la ausencia de control, el trabajo flexible, la autogestión que hace el teletrabajador en el espacio temporal donde realiza su tarea? ¿Cómo sería el diseño ideal de todo eso? Yo creo, Para, en primer lugar, articulado con sí, desconexión, ¿no? Porque también sí, esto tiene que claro. ver, la contracara es, si esto funciona de una determinada manera, ¿habrá o no habrá desconexión o derecho a la desconexión? Bueno, si resalto algunos de los aportes que trae el proyecto de ley actual de diputados con media sanción, que no estuvo presente en los proyectos anteriores, es justamente el derecho a la desconexión. Derecho a la desconexión que es ley en países como por ejemplo Francia o como por ejemplo España, ¿no? Ahora, el derecho a la desconexión tiene como correlato el entrenamiento, la capacitación. ¿Por qué? Porque, como decíamos antes, la tecnología tiene sombras y el uso abusivo de la tecnología provoca daños, daños que se pueden convertir en enfermedades laborales, daños que ya han sido descritos. Por ejemplo, el año pasado, en la reunión de los países en Ginebra, en oportunidad el 25 de mayo de la Organización Mundial de la Salud, se describió el síndrome de burnout, ¿no? Este síndrome del cerebro quemado, diciendo que esto entraría en vigor en el año 2022. Imaginémonos que todavía faltan 2 años, los cerebros ya no van a existir nuestros Claro. para dentro de 2 años. Y si esto sumamos el burnout digital, que es esta tecnología abusiva impactando por un mal uso en nuestro cerebro, las consecuencias son graves. Ahora, dicho esto y reconocido el derecho a la desconexión como derecho totalmente irrefutable, entiendo que necesitas una reglamentación para poder justamente disponerlo, porque en realidad la discusión de fondo es la jornada laboral. Sí. La discusión de fondo es que el trabajo conectado remoto requiere saber establecer metas, autogestionarse, administrar tu tiempo, y ya no hablamos de jornada, hablamos de teledisponibilidad. Es decir, hay institutos que empiezan a incorporarse y que chocan de alguna forma con los dinosaurios del 75. Y si nosotros queremos ver la innovación, como decía Alberto, la transformación digital con ojos del 75, no va a servir. Entonces, realmente el derecho a la desconexión es absolutamente imprescindible,
pero si yo lo reglamento de tal forma que no tenga que poner en cabeza del empleador un derecho o una obligación extra por el hecho de si mandó o no mandó un mail fuera de la jornada, ¿sí? Esto en todo caso tiene una discusión que tiene que ver con la jornada y con las horas extras, obviamente, ¿no? Sí, sí. Comparto y agregaría lo siguiente, es decir, es cada vez más frecuente, y particularmente entre las generaciones nuevas, los millennials y particularmente los centennials que están ingresando también ya en el mercado de trabajo, a usar en forma constante los dispositivos telefónicos o la computadora. Entonces, es verdad que el trabajador no puede ya por norma ser sancionado por no responder a un correo electrónico fuera del horario. Pero por otro lado es cierto que es muy probable que a menudo responda ese correo o se conecte con el trabajo voluntariamente sin que necesariamente haya presión a hacerlo. Entonces, es cierto también que cada vez son mayores las formas de flexibilidad horaria que se conceden a los trabajadores. Entonces, ante un panorama así variado, es difícil estipular rigurosamente respecto a la conexión con los dispositivos tecnológicos. Pero desde esa óptica, digamos, del derecho a la desconexión, aún siendo funcional para garantizar el descanso del trabajador, obviamente, no representa una reafirmación del derecho al descanso. Pero es un instrumento muy flexible para responder a las distintas prestaciones. Y pone a cargo del empresario no tanto la prohibición de mandar un correo, como figura, por ejemplo, en el proyecto, fuera del horario, pero sí una obligación de adoptar alguna medida técnica, alguna medida organizativa que garantice ese derecho a la desconexión por parte de los empleados, como está ocurriendo ya en Francia, en primera instancia, como señalaba Viviana, en Italia también, y en España, y igualmente en otros países, a través no necesariamente de legislación, sino de los propios convenios colectivos de trabajo. Exacto. Sí, y ahora, esa jornada flexible a la que vos haces referencia, ¿es compatible o admite el pago de horas extras y trabajo o el cómputo de trabajo nocturno? No, desde mi punto de vista. Es decir, haría innecesario, al no estar sujeta el trabajo a una determinada carga horaria y permanencia dentro de un espacio temporal, me parece que no habría que por qué computar horas extras. ¿Cuál es la visión de ustedes? Y lo mismo con relación a trabajo nocturno. Porque Bueno, si yo trabajo parte de mi jornada y después tengo que atender, corto, me voy a hacer una actividad X deportiva y vuelvo y reanudo a las 9 de la noche, ¿cómo lo computo eso? a ello tengo dos miradas, ¿no? Por un lado, viste que la reforma de la ley de Brasil justamente prohíbe las horas extras en materia de trabajo conectado remoto. Sí. Por otro lado, hay muchas empresas, y esto es una realidad que nos pasa bastante seguido cuando hacemos trabajos de consultoría, con el tema de las guardias pasivas, ¿no? Porque hay trabajadores que decididamente deben estar en teledisponibilidad y en forma remota en determinada jornada, que seguramente podría ser el escenario que vos planteás, ¿no? En horas nocturnas. Con lo cual ahí habría como una especie de contrasentido entre el derecho a la desconexión y el derecho a la disponibilidad de las horas. Claro. Entonces, yo creo que es absurdo limitar y exigir horas extras a la vez. Creo que por eso yo tengo que tener en claro que tengo el derecho a desconectarme, que inclusive la misma tecnología me da la respuesta, porque hay apps directamente que las puedo instalar en mi celular, en un dispositivo, de hecho existen y están instaladas en muchas organizaciones, que a determinado horario, cuando se cumple la jornada, automáticamente impide que yo conteste o reciba un mail. Y no necesito una ley para que me lo establezca.
Entonces, está bien que la ley lo enuncie como principio, porque es cierto, es un derecho, pero de ahí a la forma de descripción o reglamentación es un tema diferente, ¿no? Es un tema diferente. Ahora, Viviana y Alberto, los dos les pregunto, ¿esto está claro que el proyecto de ley trata de traspolar muchos principios generales laborales a una actividad nueva y puede generar cierta resistencia? Ahora, eso es complicada la pregunta, pero a criterio de ustedes, ¿es realmente porque hay una intención de tutelar al trabajador o pasa porque no se llega a comprender realmente cuál es la dinámica del teletrabajo? Una buena pregunta. Yo te ¿Está bien? contesto una primera parte. Lo primero que hicimos en el 2003, frente a tanta confusión en materia de, mirá que en aquel momento era cómo definir el teletrabajo, o sea, empezamos de ahí, y estuvimos discutiendo meses, y estuvimos discutiendo años sobre la reversibilidad, otro instituto, o mismo la voluntariedad. Entonces, el primer congreso que hicimos, o el primer evento que hicimos, se llamó Mitos y Realidades del Teletrabajo, así lo llamamos, ¿no? Y en ese momento, justamente describimos todos los mitos que rodeaban el teletrabajo, que era, por ejemplo, el teletrabajo precariza. Y no hay nada más transparente que la tecnología. El teletrabajo no precariza, no va de la mano de la tecnología la precarización. O, por ejemplo, el teletrabajo es un patrimonio exclusivo de los autónomos. Bueno, hasta marzo de este año en nuestro país 35% de empresas aplicaron teletrabajo. A partir de marzo el número trepó a 72%. El teletrabajo es únicamente para profesionales o roles jerárquicos. No, el teletrabajo es aplicable a aquel rol que pueda ser atravesado por la tecnología y practicado remotamente, o sea, a distancia. Quiere decir entonces que en realidad muchos mitos tienen que ver con desconocimiento. Si bien no es una temática nueva, es una temática que genera incertidumbre. Por eso a la incertidumbre de la pandemia se le suma la incertidumbre de este trabajo remoto forzado. Entonces, de repente, pareciera que la ley debía salir como presión para poder dar certidumbre. Y la verdad es que yo no estoy muy segura que la ley te dé certidumbre, pero sin entrar en lo que es política legislativa, ¿no? Pero lo que sí es para decirte que muchas veces el desconocimiento, o el miedo, la incertidumbre, provoca esquemas normativos de querer hacer casuística, cuando en realidad estableciendo los mínimos inderogables podría ser excelentemente bien. Sí, además se Ricardo, debería... No, perdón. Sí, Alberto. Yendo a lo que preguntaba Edgardo, escuché tanto en diputados como en senadores, en las reuniones que hicieron debatiendo la ley, el proyecto de ley, varios legisladores que señalaron, y obviamente del lado sindical también, que esta ley no promueve el teletrabajo, que esta ley regula. Es decir, ese me parece que es el espíritu que está detrás, y cuando uno lee el texto en varios aspectos, regula, y regula me parece que en demasía, pero no promueve, lo cual es una pena. Yo creo que, dadas las ventajas que tiene, y que va a tener más aún en el futuro, más allá del tema de la pandemia, superada la etapa de la pandemia, porque uno lo está viendo en distintos países del mundo, lo está viendo en Europa, lo está viendo en Estados Unidos, lo está viendo en el Reino Unido, es decir, y en todos los países nórdicos. A partir de la pandemia, mucho más gente se sumó al teletrabajo, multiplicado por 2 o por 3 según los países, y mucha gente ya está hablando, les menciono Alemania y les menciono también Italia, del derecho al teletrabajo.
Sí. O sea que el trabajador tiene derecho. Entonces yo pienso, imaginemos las generaciones nuevas, los chicos que nacieron ya con las redes sociales y que hoy tienen 20 años o 18 y están ingresando al mercado laboral. A mí me da la sensación que este tema va a ser cada vez más demandado. Entonces, creo que la ley perdió también una oportunidad de promover para buscar empleo, para incentivar, digamos, a la gente, a los jóvenes, a moverse en el campo digital, en el campo de las tecnologías, con el fin de obtener un trabajo más calificado el día de mañana. Porque la realidad es que muchos de los puestos de trabajo de lo que se llama la economía del conocimiento son puestos formales y son puestos cualificados y con gente que se ha formado en competencias digitales. Y por eso rescataba al principio lo que se hizo desde el Ministerio de Trabajo, desde el propio Ministerio de Trabajo en el 2013, con lo que es la proyección y promoción del teletrabajo a través del PROPET. Un poco por los miedos que expresaba Viviana, que se tienen de que además el cambio tecnológico destruye empleos. Bueno, sabemos que el teletrabajo es una manifestación del cambio tecnológico, una consecuencia del cambio tecnológico. Ahora, ¿por qué no se mira lo ocurrido afuera? Porque en países el teletrabajo no empezó el 20 de marzo, sino que se ejerce, por así decirlo, en el mundo entero hace 20 años, por lo menos, si no me quedo corto. Entonces, en ninguno de esos países ni las tecnologías ni el teletrabajo en sí mismo han destruido empleo. Los empleos se destruyeron en Europa en la crisis del 2008 por problemas financieros, y si vamos para atrás en los 70 por otro tipo de problemas, pero nunca por una cuestión de esta naturaleza. Entonces, no se aprende de eso para legislar de otra manera en la Argentina, ¿no? Comparto. Sí, y por ahí también uno ve que la experiencia vivida, ¿no? Tampoco se capta ni se plasma, porque justamente en aquel momento con programas de crédito fiscal se pudieron desarrollar distintos programas que tenían que ver con personas vulnerables, personas con discapacidad, mayores adultos, en ese momento eran mayores adultos de 45 años, sin empleo, jóvenes en situación de desempleo, para ir reemplazando cualquier política de subsidio por un entrenamiento en competencias laborales y digitales para teletrabajar, que justamente tuvo la posibilidad de traducirse en puestos de trabajo en empresas concretas, y te las nombro porque me acuerdo perfectamente de YPF, me acuerdo de Telecom, me acuerdo inclusive de Dell, de Cisco, empresas de la red de teletrabajo que frente a estas políticas de crédito fiscal utilizaron inclusive para responsabilidad social empresaria, ¿no? La oportunidad de la herramienta del teletrabajo. Entonces, hay muchas vías. Una pyme o una pequeña empresa, si cuenta con incentivos y puede adquirir software y hardware para aplicar al teletrabajo de su universo de trabajadores, tiene concretamente una herramienta. La reducción de aportes patronales le permitiría justamente, ¿no?, desarrollar e implementar una plataforma de teletrabajo en una empresa. No requiere inclusive un desembolso tecnológico de gran magnitud. Hoy en día no se necesita, ¿no? La tecnología es cada día más accesible, ¿no? Sí, sí. Edgardo, no sé si hay preguntas, podés levantar algunas, si te parece. Tenemos una pregunta justamente que estábamos hablando de opciones en otros países. Roberto Bola nos pregunta cómo fue la experiencia en Chile, que parecería ser que ellos sí han adoptado de una forma lógica o positiva la estructura del teletrabajo. Sí. Nos tocó, bueno, un saludo a Roberto aparte, nos tocó trabajar
En la primera gestión, mirá lo que te digo, la primera gestión del presidente chileno, ¿no? De Piñera, antes de que le tocara toda la magnitud de problemas que tuvo con los terremotos, con los mineros, ¿se acuerdan del escenario? Sí. En aquel momento, a través de Cisco, empezamos a trabajar en inputs para que Chile aplique teletrabajo. Todavía no existía ley, no había nada, ¿no? Y con Alberto trabajamos en esquemas de sustratos, de temáticas para aplicar al teletrabajo. Bueno, esas temáticas tenían que ver con la voluntariedad, la reversibilidad, obviamente la dación de herramientas de trabajo, y finalmente una cobertura en materia de seguridad e higiene que tenía que ver con la protección integral dada en lo que serían las ART nuestras. Chile lo manejó muy bien. En un primer momento la sociedad estuvo muy en contra. Su presidente, me acuerdo que se autodenominaba el primer teletrabajador, y esto le dio a la temática un impulso diferente. Bueno, luego devino cambios obviamente a nivel político, y finalmente decirles que sí, es una herramienta que se utiliza mucho y muy bien. Y las empresas hoy, frente concretamente a lo que es el COVID-19, han aumentado la implementación, porque a nivel de productividad, el aumento o las ventajas que aporta el trabajo conectado remoto no son menores. Prácticamente un 30% de aumento de productividad es lo que puede beneficiar a una organización, así como a un trabajador le impacta en su bolsillo un 8% de sueldo. Y esto está medido en lo que deja de gastar por viajar, por comer fuera de su casa, por vestirse de manera especial, digamos, en un esquema no de 100% de trabajo conectado remoto, pero sí en un esquema que es el recomendable de 3x2, ¿no? 3 días de trabajo conectado remoto y 2 presenciales. Bien. ¿Alguna pregunta más? Sí, tenemos un par con las de preguntas. Sí. María Juliana Trueba nos pregunta, y esto, más allá de toda esta discusión que hubo en el ámbito privado, el gran ausente parecería ser el empleo público, porque nunca se ha hablado en concreto, ¿no? Más allá de que ahora el Poder Judicial ha hecho algunos esquemas, pero ¿hay perspectivas de que en el ámbito público se pueda hacer algo así? Sí. A mí me tocó ahora una ronda de entrenamientos en la parte del sector público. Te voy a decir que, para hacer un poco de historia, en el momento que empezamos a aplicar el teletrabajo en el Ministerio de Trabajo, en la SIGEN, la Sindicatura General de la Nación, te estoy hablando de 2008, en Cancillería, el problema más grave que tenían, no sé si el más grave, uno de los problemas era cómo sacar la computadora del ministerio. Esto que vos decís no puede ser un problema. Bueno, gravísimo. ¿Cómo sacar un bien que es del Estado afuera? ¿No? Entonces, te nombro esto porque cuando vos pensás en la aplicación del trabajo conectado remoto en el sector público, y deviene una biblioteca tan pesada que necesita sacarle el polvo más allá del teletrabajo. De todas formas, creo que se está trabajando en el tema. En aquel momento, inclusive, nosotros habíamos hecho un programa de teletrabajo para el sector público que había sido consensuado con la gente de UPCN, ¿no? Con el sindicato de UPCN. Y ahora el sindicato de ATE está trabajando muchísimo en todo lo que es entrenamiento y capacitación, con un tiempo que no es el del sector privado, con obstáculos que son mayores que en el sector privado, y con, bueno, cambio cultural que todos sabemos es una asignatura pendiente, ¿no? Sí.
Sí, de hecho en el Poder Judicial no ha sido posible implementarlo rápidamente como para evitarnos pasar 4 meses sin el funcionamiento pleno de la justicia. Absolutamente. Bueno, que todavía no Edgardo, está, todavía esto cuento una anécdota personal breve, todavía no está en el ámbito público. Yo hace muchos años estaba en el Poder Judicial y recuerdo que tuve que hacer una medida de prueba anticipada en una compañía informática muy grande, que era ir a buscar información determinada en computadoras directores. Claro, voy con un perito y cuando llego me dicen, mirá, no están acá las computadoras, cada uno la tiene donde esté. Entonces, esa cosa de decir, bueno, vamos a donde está, y no está ahí, lo tiene cada uno por su lado. Tengo una pregunta de María Casuda, relativa a cómo se gestiona el tema de RT y accidentes de trabajo, y le agrego algo mío, cómo se puede llegar a fiscalizar cualquier alternativa de medidas de higiene y seguridad en el trabajo. Bueno, lo más importante, y no lo dice la ley, el proyecto de ley además trae el fantasma de una segunda ley. Si ustedes leen el articulado, ven que dice que además habrá una ley específica, o sea que de repente no sabemos si vamos a tener una o dos, ¿sí? Pero hay algo que está ausente y que para nosotros en la consultora es como si te dijera la letra A, lo imprescindible, y es el acuerdo individual que firma ese trabajador remoto con el empleador. Una suerte de descripción de todos los derechos y obligaciones que forman parte de la descripción de este rol de trabajo conectado remoto. Con lo cual, en esa descripción se especifica también todo lo que es la cobertura de la RT. Con lo cual, nos pasa mucho que las RT que ya trabajan, que nos conocen de trabajar con algunas empresas, nos dicen, bueno, sí, ya sabemos. Es decir, no se sorprenden en dos cosas. Primera, no pedir una póliza mayor, porque la discusión que sobreviene es, escúchame, olvídate que los accidentes in itinere están limitados al día de trabajo o los 2 días de trabajo presencial, punto número 1, para discutir el aumento de la póliza. Y punto número 2, la necesidad de llevar un registro con una grilla con justamente la descripción de la nómina de esos trabajadores y los domicilios desde donde hacen el trabajo conectado de remoto. Con lo cual, este acuerdo individual, respondiendo a la pregunta, es la herramienta ideal. Entiendo yo que la reglamentación lo pautará, espero, y si no, es bueno saber que desde diciembre del año pasado hay un referencial que es el número 22, IRAM usuaria, en la cual trabajamos mucho con Alberto, que pauta justamente cómo reconocer, validar y certificar las buenas prácticas, ¿no?, en trabajo conectado remoto. Bien. Hay una pregunta del doctor Enrique Navarra: ¿cómo ves, Viviana, en general la posición del sindicalismo frente al teletrabajo? Bueno, un saludo a Enrique, que hace mucho tiempo que no lo veo. Un saludo grande, Enrique, también de mi parte. Sí, me alegro mucho de saber que estás ahí. La verdad que cuando empezamos con esto, los sindicatos, con el teletrabajo, los sindicatos eran un obstáculo. Es decir, me acuerdo, por ejemplo, que Foetra o Pellet sacaban el libro El canto de las sirenas, que era el librito en donde se describía la situación de los jóvenes, de los call centers de los 90, en donde había una esclavitud, ¿no? Estaban esclavizados a la tecnología. De eso pasamos a que los sindicatos cada vez pedían más gente teletrabajando. Doy ejemplos y nombres propios. Upeyet y Supe, con YPF, Upeyet con Telefónica. O Telefónica. Con lo cual hay un cambio muy interesante en la mirada. Y tan interesante que nosotros ya hablamos de telesindicalismo, ¿no? Un sindicalismo que acompaña la transformación digital con herramientas que hacen a entender que es más poderoso
la desconexión para un movimiento de huelga que la manifestación enfrente a la puerta del ministerio o de la empresa. Claro. Una pregunta de Gonzalo Carballada: ¿la flexibilidad y agilidad que demanda la modalidad del teletrabajo remoto se enfrentan a la regulación para la protección de los derechos laborales? O sea, riesgo del trabajo, horas extras, clandestinidad, etc. ¿Cómo conciliar esta situación para no pecar por defecto ni por exceso regulatorio? ¿Voy yo o...? Cualquiera de los dos. Sí, Bueno. es una decisión consensuada, es difícil porque habitualmente uno trata de enmarcar, digamos, una situación novedosa, una situación que hace al trabajo 4.0, nosotros hablamos ya de 5.0, con el pensamiento en medidas que se tomaban para analógicas, digamos, para lo que era el siglo XX. De todas formas, comparto que después de un siglo en que los trabajadores han ganado una cantidad de derechos, tenemos que conciliar, es necesario conciliar la flexibilidad con que habitualmente se lleva a cabo el trabajo 4.0, el trabajo 5.0, con la protección de esos derechos. Inclusive yendo al derecho a la desconexión, para permitir el descanso, el reposo del trabajador, digamos, en otros países han dispuesto medidas técnicas u organizativas que la propia tecnología les brinda, como para respetar el tiempo en el cual el trabajador no está descansando, fuera de su jornada. O sea, se puede mantener, digamos, una determinada cantidad de tiempo, si esa es la medida para regular el derecho del trabajador, asociado con la flexibilidad en el trabajo. Es decir, por otro lado, pensemos en empresas que a lo mejor tienen trabajadores en distintos usos horarios. No podemos establecer en una ley nacional o ni siquiera en un convenio colectivo de trabajo cómo puede hacer el control estricto cada una de las empresas. Deberá fijar una pauta, deberá fijar una indicación para que después negocien sindicato con empresa o trabajador con empresa, en última instancia, el punto más específicamente. Es decir, repito, por ejemplo, personas que trabajan en usos horarios diferentes, el control no es el mismo. Bien, tenía una pregunta acá de hace rato, Raúl Jordanengo, a quien, bueno, de paso saludo porque hace algunos años que no lo veo. Saludos a Raúl también. A Raúl también. Sí. ¿Cómo se calcula la mayor productividad o ahorro del 30% al que hicieron referencia recién, hace un rato? ¿Cómo se calcula ese ahorro del 30% para las empresas? Bueno, ahí yo dividiría la pregunta en dos. Por un lado, el trabajo conectado remoto, y yendo también a la pregunta de Gonzalo anterior, a quien mando un saludo, tiene que ver también con el establecimiento de indicadores, ¿no? Cuesta mucho en las relaciones laborales establecer indicadores objetivos. Nosotros desde la consultora trabajamos mucho en esto. De repente es fácil establecer un indicador objetivo en materia de IT porque es cuántos tickets tengo, por dar un ejemplo. Pero la situación se complica cuando estoy dentro del área de capital humano, ¿no? Entonces, ¿cómo mido esto? Y los indicadores justamente a partir de la aplicación de distintos dispositivos tecnológicos me sirven para medir. Y dicho esto, agrego, la productividad, este 30%, que lo dicen las propias empresas, algunas buscan no reconocerlo.
pero como acá estamos en el ámbito de la confidencialidad, podemos decirlo, tienen que ver con el ahorro en infraestructura edilicia, el ahorro en energía, el ahorro en licencias, claro, en metros por la infraestructura edilicia, en energía, en papel, en todo lo que es gastos extra que uno tiene dentro de una organización, si tengo un comedor para la gente, si dispongo de vehículos para la gente. Es decir, hay muchos gastos que son absolutamente fáciles de disminuir a partir de la aplicación de una plataforma de trabajo conectado remoto que no toca el universo de trabajadores, que no va al eslabón más débil, que es el trabajador. Entonces, puedo decirlo, y digamos de frente, que este aumento de productividad me va a permitir salir de situaciones de crisis como la que estamos viviendo. Y si yo tengo que sacrificar un edificio dentro de mi infraestructura edilicia, lo puedo hacer sin tener que sacrificar justamente a mi universo de trabajadores, ¿no? Un agregado Sí. respecto, más allá de los indicadores, nosotros antes de la cuarentena, de la pandemia y de la cuarentena, hemos hecho evaluaciones, por ejemplo, en empresas con los propios trabajadores, que sin trabajar más horas, porque este es el juego justamente, se dispersan menos. O sea, en su casa, en su domicilio, trabajan en una forma más productiva, más eficiente, con menos tiempo de dispersión que muchas veces la que tienen en la oficina. Eso también implica una mejora en la productividad. Obviamente muchas de las empresas que hemos visitado a veces no tienen indicadores, o sea, hay que generar los propios indicadores para cada uno de los puestos de trabajo, que como decía Viviana, no es exactamente igual ni fácil medir según el trabajo de cada uno. Pero hoy, cuando uno revisa los puestos de trabajo en una organización, la mayoría puede trabajarse perfectamente por resultado, por objetivo. Bien. Como Viviana y Alberto nos avisaron, tenían otra reunión virtual en un momento, hago las dos últimas preguntas que refieren a un mismo tema, que es reversibilidad. Una de ellas las hace el doctor Federico Castro Nevares, la otra no tengo el nombre de la persona. ¿Cómo se ve la reversibilidad en la legislación extranjera? Es una parte, y pregunta Federico si la reversión no debería ser un derecho del trabajador, sino más bien un derecho del empleador en el marco del ejercicio del ius variandi. Bueno, un saludo a Federico también, que hace también tiempo que no lo veo. La reversibilidad es un instituto, diría yo, imprescindible que hace el sustrato del trabajo conectado remoto. ¿Por qué? Bueno, porque el trabajo conectado remoto o el teletrabajo puede ser posible en determinada etapa de mi vida, pero no siempre. Y esto es un punto interesante a tener en cuenta. Pero tiene un correlato que es el deber y el derecho de organización. Con lo cual, dos pautas interesantes. Cuando nosotros lo discutimos en los proyectos anteriores, lo discutimos como posibles en forma bilateral, tanto para el trabajador como para el empleador. Y con un plazo, porque obviamente, si yo dispongo de plataformas de teletrabajo y proveo herramientas, software, hardware, la compensación de los gastos, todo, ¿sí? Y hago una nueva estructura o achico la estructura edilicia, ciertamente, indefinidamente, si el derecho queda indefinidamente abierto, es muy complicado que la organización esté siempre pensando qué día yo voy a sentir que el teletrabajo no es más para mí. Entonces, nosotros lo habíamos pautado de consenso con los jueces, porque esa comisión era de carácter heterogénea, con los sindicatos, con las empresas y con académicos, que era reversible con un plazo, por un tiempo, que también está puesto así en el referencial, y además
que podía ser bilateral para un lado y para el otro. La reversibilidad que plantea el proyecto de ley es bastante discutida y peligrosa, en el sentido de no tener un límite, por un lado, y por otro lado, que frente a determinadas situaciones, obviamente la ley, el articulado en los últimos 2 renglones trata de armonizar y monigerar diciendo que, bueno, en algunas circunstancias podrá ser diferente, ¿no? Habrá que ver esas circunstancias. Pero es una vuelta peligrosa cuando la aplico en forma unilateral y sin plazo. Sí. Un comentario adicional respecto a la reversibilidad. En el exterior, menciono que en el Acuerdo Marco Europeo de Teletrabajo, que es del 2002, y que 2002, sí. y que sirvió de base para mucha de la legislación que apareció después en los países de la Unión Europea y para muchos de los convenios colectivos que se celebraron, establece que es reversible tanto para el trabajador como para el empleador. Es decir, cualquiera de estas 2 partes, de actores sociales, puede revertir una vez que el trabajador pasó de su puesto presencial al teletrabajo, porque es evidente que las condiciones pueden cambiar, para el trabajador pueden cambiar, pero también cambian para el empresario, y el empresario mantiene su derecho a organizar el trabajo, mantiene su derecho a dirigir el trabajo. Entonces, el proyecto actual dispone que en cualquier momento el trabajador puede revocar esta posibilidad. Lo cual tampoco es muy preciso y yo creo que va a generar posiblemente conflictos, salvo que de alguna manera la negociación de los convenios colectivos pueda mejorar este punto, cosa que no lo veo muy factible. Sí, como toda condición de trabajo, hacerlo remoto o presencial tendría que quedar enmarcado en el artículo 66. Claro. Ser bilateral. Ahora, va a ser muy difícil, en función de lo que decía Viviana acerca del artículo 8 del proyecto de la reversibilidad, enderezar eso tal como queda así, por vía de reglamentación. O sea, acá la reglamentación va a tener una pesada tarea, porque hay detalles... Demasiado trabajo va a haber. Va a haber, sí, también que se van a tomar 90 días, según se dice, pero va a haber demasiadas cosas que corregir y cuidando de no alterar, como siempre, el espíritu de la norma, porque si no se va a poder corregir por reglamentación lo que el articulado no dice. Entonces, la reversibilidad hay que hacerla bilateral y que no salga bilateral solo por la reglamentación, por eso también va a ser una materia a discutir. Sí, y también en la materia de tarea de los cuidados, ¿no? Porque es un presupuesto que no estuvo en los proyectos anteriores, que un poco nace, volviendo a la presentación tuya, Esteban, al inicio, del ASPO, ¿no? De este trabajo remoto forzoso, que de repente todos nos dimos cuenta que alguien tenía que cocinar, que alguien tenía que limpiar, que alguien tenía que atender a la familia, a los hijos, encima enseñar, en el caso de los chicos con escolaridad, y de repente este trabajo invisible de los cuidados, que es el sustrato de una familia, de una sociedad que realmente es para dignificar, pudo ser visibilizado. Ahora, si yo lo instrumento como parte de una política de trabajo conectado remoto, quiere decir que el presencial queda fuera, es decir, es discriminatorio para aquel presencial que entonces, si tiene hijos menores de 13, tiene personas mayores a cargo, tiene personas con discapacidad, no puede tomarse este juego de los tiempos para distribuirse en la jornada laboral. Por eso, vuelta, aun cuando el instituto es excelente, la forma de plasmarlo no fue la mejor. No, además el trabajador presencial tiene que ocupar largo tiempo en volver a su casa por el transporte público, claro, y de ahí sacar los hijos menores de la escuela, de donde sea, preparar las cosas en la casa, tiene quizá una carga mayor que el que está en la casa, in situ, trabajando. Es decir, hay una diferenciación
que deja abierta la ley, que es muy perjudicial. Bueno, yo no queremos abusar del tiempo de ustedes, yo me atengo a la pauta que nos fijaron, Sí, sí. y bueno, que ojalá no sea esta una oportunidad perdida, veremos lo que ocurre mañana, y como tantas otras veces, que no quedemos a contramano del mundo, en este caso en lo que hace a legislación en materia de teletrabajo, que tenemos sobrados ejemplos, no solamente en Europa, sino en la región, porque creo que la legislación de Chile, la de Perú, la de Ecuador y más al norte México y Colombia también es para destacar. Y son ejemplos Hoy a todos, considerar. ¿Eh? la cuarentena definió a varios gobiernos a sancionar ley de teletrabajo. Esta es la realidad. Sí, Porque la más antigua es la de Colombia, pero también Costa Rica tenía una para la administración pública. exacto. Pero Brasil más reciente, y después Chile, Bolivia, Argentina está por verse, Sí, pero creo que sí. sale como está. Perú Así también. es. Bueno, muchas gracias a todos, a los asistentes y a ustedes dos especialmente, y quedamos en contacto para, una vez sancionada la ley, volveremos seguramente a reunirnos y a encontrarnos para analizar el texto definitivo y la reglamentación. Gracias a todos. Muchas gracias Muchas y buenas gracias a tardes a ustedes, todos. Esteban y al Gracias, estudio. Adiós, buenas tardes. Eduardo, Que sigan Esteban. bien, Saludos. gracias a Muy todos. amables. Buenas tardes.